Dios les bendiga, familia, iglesia. Quiero compartirte un estudio bíblico bajo el tema manejando la ira. No sin antes elevar una oración a nuestro Dios. Padre, venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos reveles los misterios de tu palabra, Señor, y que podamos aplicar la misma, Señor, de modo que podamos cada día parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Manejando la ira. Hoy vamos a estar tocando, repasando las emociones, la ira, definiéndola como tal, y qué dice la Biblia acerca de la misma. El ejemplo de Jesús, Salmo 35, otros pasajes bíblicos acerca de la ira y combatiendo la ira. Habíamos mencionado que somos seres emocionales. Es imposible sacar las emociones de nuestro sistema. Sin embargo, tenemos que permitir que esas emociones obedezcan a Dios. No darle rienda suelta a esas emociones. Y la ira la podemos definir, que es una emoción, y la podemos definir como sentimiento de indignación que causa enojo. También apetito o deseo de venganza. ¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento ira? Unas justificadas, otras injustificadas. Hay unas iras que son buenas porque, por ejemplo, si maltratan a una anciana, si a un niño abusan de él, nosotros vamos a enojarnos y vamos a pedir justicia, vamos a pedir que accionen. Pero ya si nosotros le damos rienda suelta a esa ira sin pensarse, analizar lo que hagamos, podemos afectar con nuestras palabras, podemos afectar con lo que nosotros hagamos, incluso podemos tomar venganza en nuestras propias manos y ocurrir consecuencias. Veamos el ejemplo de Jesús. Dice aquí en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Sabe que los enemigos principalmente de Jesús fueron los religiosos de aquella época? Fue la élite espiritual de aquella época, que eran los fariseos, los escribas. Pero ellos, sin embargo, nunca encontraron nada justificable, nada, ningún señalamiento justo en contra de Jesús, porque nuestro Dios, porque Jesús fue pacífico, Jesús nos dio el mejor ejemplo de ser una persona que manejó la ira. Claro, en un momento dado, él entró al templo y echó fuera la mesa, echó fuera los mercaderes del templo porque estaban utilizando el templo incorrectamente para las ganancias. Estaban utilizando el templo para el lucro y no para adorar a Dios. Vamos a ver el Salmo 35:1 y comienza diciendo, este salmo lo escribió David. David estaba pasando por una situación difícil, David estaba pasando por una traición de las personas que estuvieron con él y entonces fueron en contra de él. Y entonces él recurre a Dios y encuentro que lo primero que debemos de hacer cuando estamos bajo ira, bajo esta emoción, es acercarnos al Señor, presentarnos delante del Señor, así como hizo David. Y dice aquí en Salmo 35, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. ¿Quién de nosotros tenemos personas que están en contra nuestra, que contienden contra nosotros, que pelean contra nosotros? Pero mira, déjaselo en las manos del Señor. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjale la venganza al Señor. Créeme que eres el mejor. Continúa diciendo en Salmo 35:2, echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda.
el paves es esa imagen que le estoy proyectando de un escudo que al combatiente lo cubre por completo. Así que David sabía dónde recurrir, sabía que su socorro era Jehová. ¿Y quién es tu ayuda? ¿Quién es la persona que tú recurres para cubrirte, para protegerte? Donde mejor podemos estar es en las manos del Señor y dejar el asunto en las manos del Señor. Aunque el enemigo te quiera destruir, tienes un Salvador. Continúa el Salmo 35 diciendo, saca la lanza, cierra contra mí perseguidores, di a mi alma, yo soy tu Salvador. Nosotros tenemos un Salvador, se llama Cristo el Señor, que en un momento dado, dice Romanos 1:18, lo estoy prestando ahí, que Dios estaba bajo ira contra los pecadores y nosotros éramos pecadores. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero sin embargo, dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Debemos de recurrir al Señor cuando estemos en momentos de ira, porque Él es nuestro Salvador y porque así mismito Él estaba airado con nosotros, estaba enojado con nosotros por nuestros pecados, pero sin embargo Él fue paciente y nos perdonó. Pues de igual manera nosotros tenemos que ser pacientes y dejarlo en las manos del Señor, que sea el Señor trabajando. Dice en Salmo 103 también que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es paciente. Ahí le estoy mostrando una imagen que nosotros estábamos en pecado y era como esa tierra árida que está a mano izquierda, esa montaña seca, donde no había vida, donde no producía fruto, y Dios estaba airado contra nosotros, pero la ira cayó sobre Jesús. Y gracias a Jesús, que murió por nuestros pecados, pues entonces podemos alcanzar la paz con Dios, tener paz con Dios, reconciliarnos con nuestro Creador. Y continúa Salmo 35, del 13 al 14, y titulé ese pasaje, el amor a nuestros enemigos. Porque vamos a ver ahora cómo David, aunque estaban persiguiéndolo, aunque querían mal contra ellos empezaron a pasar por momentos difíciles y David, en vez de reírse o de burlarse o, o hacer otra cosa, él sintió empatía, sintió amor por sus enemigos. Dice el Salmo 35, 13 al 14, pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Aquí David se identificó con ellos y sintió un amor como si fueran su familia, como hasta si fuera el amor de él con su madre, así mismo amaba a sus enemigos. Continúa diciendo el Salmo 35, 15 al 16, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. A pesar de que David se había identificado con ellos en su momento difícil, en el momento difícil de sus enemigos, ellos no reaccionaron igual. Ellos seguían maquinando, ellos seguían despreciando a David.
Y es que en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ora por tu enemigo, iglesia, ora por tu adversario, amigo que me escuchas. ¿Te has preguntado hasta cuándo? Salmo 35, 17 continúa diciendo, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de sus leones. Siempre preguntamos hasta cuándo, Señor, va a reaccionar. Pero quiero decirte que Dios es el juez justo y Dios va a obrar en justicia. Dios sí es misericordioso y amor, pero también Él es fuego consumidor y Él también actúa en justicia. En un momento dado, todos tendremos que comparecernos ante el tribunal de Cristo. Todos, sean buenos, sean malos, el Señor nos juzgará todos y todos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hagamos hecho aquí en la tierra. Así que dejémoslo en las manos del Señor nuestro asunto, porque ninguna sentencia, ningún castigo aquí en la tierra podrá repagar el daño que nos hayan hecho a alguien. Ninguna condena de años en la cárcel podrá repagar el daño que a lo mejor nos hayan hecho. Pero sí el Señor hará justicia. No dejes la esperanza. Dice Salmo 35, 18, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Y este es el último versículo que voy a tocar de Salmo 35. Y aquí David tiene la esperanza de que él testificará de cómo Dios lo ayudó en ese momento difícil. Cuando estemos con coraje, debemos de confiar de que Dios va a obrar y que usted va a poder testificar en la iglesia, con el pueblo de Dios, las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Vamos a ver otros pasajes bíblicos acerca de la ira. Job 5.2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira. Proverbios 14.17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Eclesiastés, versículo 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, tenga cuidado con la ira. Tenga cuidado con la pelea, con el pleito. Porque si viene el Señor, hermano, nos quedamos. Claro, nosotros podemos sentir ira, como ya les mencioné, pero si usted no ha perdonado, usted tiene a raíz de amargura, tiene resentimiento por esa persona y quiere cobrar venganza por esa persona, hermano, nos quedamos aquí cuando el Señor venga. Es bien importante entregarle las manos del Señor. ¿Y cómo combatir a tu enemigo? Lo primero es entregarle el caso a Dios. Dejar que el Señor actúe. Dice Romanos 12, 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, debemos de perdonar.
Claro, perdonar no quiere decir que volvamos a confiar nuevamente como lo hacíamos con esa persona, ¿no? Porque nos puede herir nuevamente. Pero sí que ya ese resentimiento, ese coraje con esa persona, ese deseo de venganza, mira, liberarlo. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto pasa mucho en los matrimonios, que a veces nos enfogonamos con nuestro cónyuge, pero no debemos acostarnos sin habernos reconciliado. No debemos de acostarnos sin habernos pedido perdón. A veces tenemos una fuerza de quién es el que debe tener la razón. Y a veces queremos ganar a la otra persona. A veces queremos buscar nuestro yo en vez de buscar el reino de Dios. Y dice la palabra, primero buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que primero enfóquense en solucionar la situación. Enfóquense, háblalo, porque el pacificador no es una persona pasiva. El pacificador, si tiene que recorrer 2 kilómetros, 3 kilómetros para poder resolver una situación, lo hace. Jesús dijo que si tú tuvieras pleito contra alguien, deja tu ofrenda, no, ¿sabes? No ofrendes y ve y reconcíliate con tu hermano. Primero resuelve eso y después ven y adórame. Después ven y preséntate ante mí. Así que lo primero que debemos de hacer es entregar el caso al Señor, orar por tu enemigo, tratar de bendecir a tu enemigo, tratar de resolver la situación, no poner el sol sobre vuestro enojo. También dice en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, usted analice, cuando usted esté bajo ira, analice qué usted va a decir, qué usted va a sacar por su boca, si es de edificación. Aquí nos dice que lo que salga de nuestra boca sea de edificación. ¿Y qué es lo contrario de edificación? Destrucción. Si lo que usted vaya a decir es destruir a alguien, no es edificar, hermano, quédase callado. Amigo, quédese callado. Y ora al Señor para que el Señor lo guíe en cómo resolver y que Dios le muestre cómo resolver la situación o que Dios trabaje en la persona. De hecho, dice la Biblia que aún el necio, sin decir palabra, es contado como sabio. Así que, hermano, hay tiempo también para callar y hay tiempo para hablar. Te pregunto, ¿estás consciente cuando estás con coraje? ¿Escuchas cuando estás bajo ira? ¿Cómo está tu paciencia? Recibe la paz de Dios en este día. Revístete de su paciencia. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu enojo? ¿Estás escuchando a la otra persona? ¿Estás dejando tu caso en las manos de Dios? Elevemos una oración. Padre, gracias Señor, porque podemos recurrir a donde el juez justo y a donde un Dios que obra a favor de nosotros, nos protege. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón limpio, Jehová. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y que Padre mi Dios, Señor, podamos, Señor, nos dé sabiduría para poder resolver toda situación, Señor, que estemos pasando o que venga a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Le habló
Osvaldo Torres, pastor de la Iglesia Defensores de la Fe de Country Club. Queremos invitarlo a que si no asiste a una iglesia, visitarnos. Estamos ubicados en Country Club, en la calle de Urbec 934, San Juan. Un abrazo en el Señor y Dios les bendiga.